Humíllame si te atreves, dijo el director. El prototipo del chico dejó sin palabras a la ciudad. Bienvenidos a Relatos que Inspiran, regálanos un like y suscríbete para no perderte historias que muestran que la dignidad puede más que las apariencias. Sofía siempre tenía tierra en las uñas y una sonrisa que llegaba sin buscar permiso. No era una sonrisa de quien todo le sale bien, sino de quien aprendió a sostener la esperanza cuando las cosas están en contra. Vivía con su tía y su primo en una vecindad antigua que olía a frijoles y a detergente recién puesto. No había lujos, pero había una cocina donde se compartían secretos y una escalera donde las voces se encontraban al caer la tarde. Desde niña ella desmontaba las cosas para entender cómo funcionaban. No lo hacía por vanidad, lo hacía porque quería reparar lo que se rompía y porque en cada tornillo descubría una razón para no rendirse. Cuando llegó la carta con el nombre del laboratorio Lumen en la cabecera, la tía de Sofía lloró en la mesa como si las buenas noticias fueran festivos. Era una beca para entrar al programa de formación tecnológica del laboratorio. Sofía no cabía de alegría. Ella, la joven que arreglaba radios en la plaza a cambio de una torta, la que reutilizaba placas y cables para construir 2 sensores con lo que tenía, ahora tendría acceso a equipos, a cursos y a personas que hablaban de innovación como si fuera un juego de adultos. Cruzar la puerta de Lumen se le antojó como entrar a otro universo. El laboratorio Lumen relucía por fuera con vidrios grandes y un logo que parecía una promesa. Por dentro olía a solvente y a ideas. Había mesas con lupas, cámaras térmicas y una impresora 3D que parecía una pequeña fábrica. Pero Sofía aprendió pronto que los lugares que brillan mucho también tienen nervios finos. Las prioridades de algunos eran las fotos, los convenios y los acuerdos que mostraran resultados con números bonitos. La creatividad que venía de los bordes, de los patios y de los barrios, no siempre encontraba un asiento en las mesas importantes. El director del Lumen se llamaba Ernesto Mares, aunque todos lo nombraban como el director. Era un hombre que vestía impecablemente y que creía que la confianza se compra en corbatas. Tenía esa voz de quien siempre tiene un plan y esa costumbre de sonreír sin que sus ojos cambien. A los donantes les ofrecía estadísticas que decían futuro, a los estudiantes les ofrecía puertas que abrían y cerraban con facilidad. Para él la innovación era sobre todo una vitrina. Lo que oliera a calle y a barro le parecía incómodo. La primera vez que vio a Sofía fue en el taller abierto, con las manos manchadas y concentrada en soldar un adaptador para su proyecto. Ernesto se acercó, miró por encima del hombro y dijo con esa suficiencia que siente quien está acostumbrado a mandar: ese proyecto es curioso pero poco presentable. Sus palabras flotaron en el taller como una nube densa. Algunos chicos dejaron de hablar y las miradas se volvieron cortantes. Sofía aguantó la respiración y continuó con cuidado. No le gustaba que juzgaran sus herramientas porque sabía que sus piezas tenían historias. Sofía no había llegado al Lumen sin una idea. Traía en su mochila un prototipo que había ido armando con paciencia de semanas. No era elegante, no tenía acabados níveos ni un nombre pretencioso. Era un kit modular que detectaba y neutralizaba toxinas comunes en hortalizas en condiciones urbanas. En su barrio varias familias habían sufrido malestares que nadie entendía. Las jardineras comunitarias producían hojas que a veces olían raro, y más de uno se quejaba de dolores intestinales cuando comía ensaladas. Sofía pensó que la solución no debía ser costosa ni exclusiva. Su invento podía analizar una muestra, mostrar un resultado claro en una pantalla simple y activar un cartucho neutralizador que reducía la carga de metales o pesticidas residuales hasta niveles seguros. Para ella era una urgencia porque no soportaba que la gente renunciara a comer sano por miedo. En el taller trabajaba callada. No le gustaba que le dijeran que su proyecto era bonito, prefería que lo fuera por lo que hacía. La señora Teresa, responsable de suministros, le prestaba a veces frascos o un cable raro. Ella pagaba con empanadas o con arreglos que le ahorraban una visita al técnico. Algunos alumnos la miraban con curiosidad, otros con distancia. En el Lumen la estética y los lazos con patrocinadores valían tanto como los resultados cuantificables. La jerarquía era una sombra que no permitía que todos los esfuerzos brillaran por igual. Para Ernesto la ocasión perfecta llegó envuelta en protocolo.
Iba a celebrarse una feria de proyectos frente a inversionistas y representantes de la alcaldía. Querían mostrar proyectos con potencial de escalado. Para el director aquello era una alfombra roja. Cuando supo del kit de Sofía, su sonrisa se volvió fina. Si ese invento funciona ante la gente que pone el dinero, sería estupendo, dijo con la tinta de quien planea una caída. Si no funciona, bueno, serviría para recordar que no todas las ideas de barrio cumplen con los estándares. El día de la exhibición el auditorio brillaba con trajes, cámaras y discursos que olían a expectación. Sofía llevó su caja con el kit envuelto en un trapo. El corazón le latía como si quisiera escapar de su pecho. Antes de subir, la profesora que llevaba el semillero comunitario se acercó y le dio un apretón en el hombro. Confío en ti, dijo sin mucho ruido. Hazlo con la honestidad que te conozco. Sofía asintió. Para ella no se trataba de fama, se trataba de la gente que debía dejar de temer a las ensaladas. Cuando la llamaron, Ernesto la presentó con un gesto que pretendía ser cortesía. Miren este ejemplo de participación, dijo con voz medida. Algunos asistentes esbozaron sonrisas que querían ser condescendientes. Sofía respiró y explicó con palabras sencillas cómo su kit tomaba una muestra, la analizaba y en minutos mostraba un resultado claro. No habló en tecnicismos, habló de la señora que vendía lechugas en la esquina, del niño que tiene alergias intermitentes y de cómo la comida no debía ser una lotería. Al poner en marcha la demostración pasaron cosas que sorprendieron a más de uno. En la pantalla apareció una lectura que mostraba presencia de residuos por encima de lo esperado. Las gráficas eran simples y el número también. Un murmullo se extendió por la sala. En la primera fila un empresario frunció el ceño revisando el papel que le habían dado. No era lo que esperábamos, susurró alguien a su lado. Ernesto palideció apenas. Intentó retomar, mencionó la necesidad de protocolos y de una evaluación profesional. Sofía contestó con calma que el kit estaba diseñado para dar respuestas rápidas y que no pretendía sustituir laboratorios, solo advertir y mitigar a bajo costo. La reacción fue mixta. Algunas madres en la audiencia se levantaron con una mezcla de miedo y alivio. Otros, los que miraban con traje, miraron a Sofía con fastidio como quien se siente expuesto. Ernesto buscó minimizar con una frase de autoridad. Es un proyecto interesante, dijo, pero necesita supervisión técnica y recursos para escalar. Supe detener mis ganas de protesta, pensó Sofía. Lo comprendió como quien recibe una sentencia que parece amable. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las represalias sutiles. Las herramientas que Sofía dejaba en el taller aparecieron desordenadas. Algunas muestras que había guardado desaparecieron del refrigerador. Salieron rumores entre los pasillos de que su kit era impreciso y peligroso. Era la táctica elegante de quien no combate ideas con ideas, sino con pequeñas acciones para sembrar dudas. Sofía sintió que alguien trazaba una línea que decía hasta dónde podía llegar alguien como ella. No respondió con escándalo. Sabía que las batallas de poder a menudo se ganan con desgaste silencioso. En las semanas que siguieron ella no se quedó quieta. Volvió a su mesa con una paciencia que parecía tranquila por fuera pero que ardía por dentro. Compró sensores en mercados de segunda mano, cambió algoritmos, reescribió partes del firmware con poco sueño y mucha café. Sus noches se llenaron de soldaduras y pruebas. Su primo le llevaba una lámpara y su tía le traía un guiso. Tenía aliados pequeños que entendían que más allá de su proyecto había vidas que dependían de que alguien hiciera algo. La profesora y un puñado de docentes que creían en la función social de la tecnología empezaron a conspirar con ella en voz baja. No era un complot, era responsabilidad. Organizaban una demostración alterna en el patio trasero del laboratorio, con vecinos invitados y periodistas locales. Si el poder no quería mirar, la gente lo haría por su cuenta. La idea era simple y peligrosa. Mostrar datos frente a quienes vivían las consecuencias. Invitar a personas que supieran lo que era la tierra que se come. Ernesto lo supo por oídos que no previó. Vino con una calma hecha a medida. Eso es una violación de normas, dijo. Si se hace fuera de protocolo habrá sanciones.
Su tono era el de quien cree que la administración es la única que decide qué se ve. No todos creyeron su discurso. Para algunos sonó a quien teme lo que se sabe porque no lo puede controlar. A pesar de la amenaza, la demostración alterna se organizó. Pusieron una mesa vieja, un proyector prestado y carteles hechos a mano. La señora Teresa trajo café y pasteles. Parecía una reunión de barrio más que un evento que fuera a cambiar algo. La noche previa, Sofía sincronizó el kit con servidores externos y preparó cámaras para grabar todo. No confiaba en que las redes del laboratorio fueran seguras. Ella quería que los datos tuvieran vida propia fuera de las manos que podían borrarlos. Ernesto movió sus piezas. Llamó a seguridad, a coordinadores y dejó entrever la posibilidad de sanciones. No buscaba una escaramuza pública, buscaba el modo de asfixiar el movimiento con papeleo. Pero cuando llegó la tarde del evento, el patio se llenó de caras que no eran las habituales del Lumen. Vinieron hortelanos, madres, reporteros independientes y estudiantes que querían ver de qué se trataba. Sofía puso en marcha el kit y una muestra de lechuga consignada en un frasco pasó por el proceso. En la pantalla la lectura saltó con claridad y algunos rostros se tensaron. Un hombre mayor de una colonia cercana miró la gráfica y se llevó la mano al pecho. No es normal, murmuró, y la gente empezó a conversar en voz alta. Ernesto dio la orden de detener la presentación. Su intención era apagar la escena con autoridad. Pero la gente ya había visto los números y ya había sentido la posibilidad de respuesta. Las lecturas eran imparables. Periodistas tomaban notas, la cámara grababa y en la plaza de Lumen se sentía la urgencia de quienes quieren respuestas concretas. Algunos inversionistas se molestaron por ser sorprendidos con datos que desafiaban la narrativa de imagen. Ernesto volvió a intentar recuperar control con frases de procedimiento. Pero la evidencia tenía un efecto que no esperaba. Las voces de la comunidad tenían fuerza cuando se mezclaban con cifras y con testimonios. La noche que siguió a la demostración tuvo un sabor a victoria y a vigilias. La alegría se mezcló con la mano de alguien que rompió un panel de control del kit. Alguien dejó una nota anónima insinuando que el dispositivo podía alarmar a la población sin pruebas certeras. Fueron intentos por sembrar temor. Sin embargo, la comunidad respondió con organización. Se armó una mesa de registro, se recopilaron muestras independientes y se guardaron copias de las lecturas en servidores fuera del alcance del laboratorio. La Junta del Lumen no tardó en tomar decisiones tácticas. Emitieron un comunicado sobre protocolos y evaluaciones técnicas. Lo hicieron con la voz de quien cree que los papeles calman tempestades. Sin embargo, por primera vez los papeles no bastaron. Una madre subió en redes la lectura que obtuvo con el kit y acompañó la cifra de contaminación con la historia de su hijo que se enfermaba cada cierto tiempo. La viralidad fue rápida. Medios locales replicaron la noticia. La imagen de la institución no pudo borrar lo que los datos mostraban. El director buscó una salida con una rueda de prensa. Afirmó que el laboratorio cooperaría con las autoridades y que investigaría los resultados. Su intención fue apaciguar a inversionistas inquietos. Pero para muchos eso sonó a la manera elegante de posponer medidas. La comunidad exigía limpieza de suelos, inspecciones y medidas concretas para que la producción de alimentos urbanos fuera segura. No querían discursos que quedaran en la página de prensa y en un recorte que nadie volvería a abrir. La respuesta institucional llegó. Un inspector del área de salud ambiental se presentó en el Lumen sin que lo hubieran invitado. Traía una carpeta y esa calma que viene de años frente a casos. Visitó el taller, revisó los equipos, pidió las grabaciones y las copias de seguridad. Lo que más le interesó fue la coherencia de los datos. No fingió asombro, pero tampoco desdén. Tomó muestras e hizo preguntas técnicas. Cuando habló con los vecinos dijo que harían más estudios, que no era prudente lanzar conclusiones pero que la presencia de residuos en puntos concretos merecía intervención. Sus palabras fueron una bocanada de aire para quienes habían sentido que era imposible que alguien escuchara. A partir de entonces la presión subió de tono. El Lumen inició un procedimiento administrativo contra los organizadores de la demostración alterna.
Querían controlar la narrativa desde adentro. En la práctica exigieron que se entregara el prototipo para revisión y que se suspendiera el acceso de su creadora a los laboratorios. Fue un movimiento que olía a neutralización. Para la comunidad y para los docentes aliados aquello fue un intento de apropiación de la evidencia. La reacción popular fue inmediata. Se organizó una vigilia frente al Lumen. No era una protesta violenta, era una fila de gente que reclamaba la transparencia y la protección del prototipo. Había cartulinas, testimonios, madres con niños y estudiantes que ya no querían que la institución borrara lo que había salido a la luz. Algunos docentes difundieron instrucciones para hacer duplicados de los datos y garantizar que no desaparecieran si alguien intentaba hacerlo. En la reunión formal con el inspector Ernesto presentó su caso con la artillería de los procedimientos. Habló de protocolos y de seguridad. La profesora del semillero expuso el proceso de convocatoria y la necesidad de la demostración. Mostraron correos, permisos y registros que evidenciaban que no había improvisación. Las preguntas del inspector fueron técnicas y directas. Las respuestas salieron con la claridad que da el trabajo bien documentado. Sofía explicó que el kit era un primer filtro y que si las lecturas se confirmaban habría que intervenir sobre las fuentes de contaminación. La reunión dejó una atmósfera distinta. El inspector dijo que había indicios suficientes para seguir investigando. Que la colaboración ciudadana aceleraba los procesos y que la tecnología popular no era un estorbo sino una herramienta valiosa. Esas palabras sonaron como sentencia para aquellos que creían que la estética y la imagen podían recomponer cualquier falla. La repercusión no se detuvo. Un periodista independiente subió un video con testimonios y con la demostración en el patio. La pieza se hizo viral en horas. Medios más grandes empezaron a preguntar y algunos miembros de la Junta del Lumen comenzaron a preocuparse por su reputación. En un gesto que pretendía controlar la situación, la Junta solicitó una auditoría interna. Fue un golpe político para Ernesto. La posibilidad de una investigación externa representaba la pérdida de control que más temía. Mientras tanto, la vida en el barrio de Sofía cambió. Inspecciones se realizaron y se tomaron muestras en puntos de consumo de alimentos. Algunos valores confirmaron la presencia de residuos en lugares puntuales. La noticia animó a las familias a exigir intervenciones. Se organizaron asambleas, turnos de vigilancia y campañas para educar sobre prácticas de cultivo seguro. Lo que había comenzado como una demostración se transformó en una movilización por la salud. En el Lumen se produjo una fragmentación. Algunos empleados que antes callaban empezaron a hablar. Uno confesó que había mirado para otro lado por miedo a perder su empleo. Una profesora contó que en su juventud había vivido en una colonia donde detectaron lo mismo y que por eso no podía permanecer indiferente. El efecto fue que las grietas institucionales se hicieron visibles. Y donde hay grietas aparece la posibilidad de cambio. La cosa escaló cuando se encontró evidencias de contratos con proveedoras dudosas. Documentos filtrados mostraron compras infladas y gastos en eventos que no aportaban a la misión social del laboratorio. Fue un escándalo que obligó a la Junta a tomar medidas. Ernesto fue retirado temporalmente de la dirección mientras se aclaraban los hechos. No fue una sentencia definitiva, pero sí un golpe que mostró que la presión pública tenía efecto. Sofía no convirtió la atención en búsqueda de fama. Aprendió a decir no a ofertas que querían apropiarse del kit. Se multiplicaron las invitaciones de organizaciones civiles y universidades. Hubo propuestas para escalar la tecnología, pero ella impuso condiciones. No quería que su barrio se convirtiera en un experimento sin control. Exigió participación ciudadana, acceso a datos y reglas claras sobre beneficios. Esa firmeza sorprendió a muchos. En el taller de la señora Teresa se empezó a reproducir el cartucho neutralizador con materiales accesibles. Con la ayuda de vecinos se organizó una pequeña línea de ensamble. La iniciativa generó trabajo local y acceso a filtros a bajo costo. Sofía se encargó de la parte técnica y de la formación. El primo se dedicó a la logística y la tía a atender la pequeña venta donde se repartían muestras a quien no podía pagar.
Fue un cierre práctico que demostraba que la tecnología cuando se construye desde la comunidad puede sostenerse. No todo fue fácil. Hubo litigios, objeciones de empresas que dudaban de la metodología y presiones para frenar la distribución. En una de las audiencias técnicas, expertos independientes evaluaron la metodología y certificaron la validez de los protocolos de medición. Fue una jornada larga pero decisiva. Blindó el trabajo contra acusaciones que buscaban desacreditarlo sin argumentos. Con el tiempo el kit se mejoró. Colaboraciones con universidades permitieron optimizar sensores y reducir costos de producción. El proyecto mantuvo su esencia abierta. Se creó una cooperativa que producía cartuchos y daba talleres para replicar el sistema en otras colonias. Sofía aprendió a delegar, a sistematizar y a proteger la razón por la que había comenzado todo. La vida cotidiana de Sofía tampoco cambió del todo. Seguía arreglando radios, enseñando a jóvenes y cocinando con su tía. Pero ahora su trabajo tenía resonancia. Daba talleres en escuelas y en centros comunitarios. Prefería estar en la mesa con los chicos que en el estrado de los congresos. Para ella la innovación era un lugar donde la dignidad se encontraba con la técnica. Un día, años después de aquella primera demostración en el patio, Sofía volvió al Lumen para dar una charla. La sala estaba llena de estudiantes que querían saber cómo hacer tecnología con sentido. Ya no había directores que la miraran con superioridad. Algunos antiguos colegas estaban presentes y reconocían la necesidad de abrir puertas hacia afuera. El auditorio aplaudió sin escenas de triunfo exagerado. Fue un reconocimiento sencillo de lo que había costado. La cooperativa creció con cautela. Parte de las ganancias se reinvertía en formación y otra parte en minimizar riesgos ambientales en colonias. Sofía seguía imponiendo reglas para impedir que la tecnología se transformara en mercancía que abandonara su origen. Su compromiso fue firme. La ciudad comenzó a cambiar sus prácticas. Se establecieron puntos de muestreo ciudadanos, se actualizaron protocolos municipales y se fomentó la participación de la gente en la toma de decisiones. Fue un paso lento pero con efecto real. Para Sofía el mayor cambio fue ver cómo la gente del barrio dejó de sentirse invisible. Empezaron a cuidar sus espacios, a exigir mantenimiento y a compartir responsabilidad. En una de las escenas que Sofía atesora, se la ve sentada en la puerta de su vecindad con un muchacho que le trajo un reloj roto. Él estaba inquieto por aprender. Ella lo sentó en la mesa y le enseñó lo básico. Le explicó que arreglar algo era la forma más honesta de entender cómo funciona el mundo. Fue un acto pequeño que significó continuidad. La historia de Sofía se convirtió en un ejemplo de cómo la tecnología puede ser instrumento de dignidad. No fue ni una solución mágica ni un relato sin dificultades. Fue el fruto de trabajo colectivo, de resistencia y de principios. Ella no buscó protagonismo mediático. Prefería las mañanas en el taller y las conversaciones en la vecindad. Esa tarde en la puerta de su casa, con la ciudad a lo lejos, Sofía miró a la tía y al primo que la acompañaban en el día a día. Les contó de los proyectos que vendrían y de la cooperación con otras comunidades. La tía le sonrió y le dijo que siempre supo que su sobrina arreglaría más que relojes. Sofía apretó las manos que aún tenían restos de soldadura y pensó en todo lo que había costado lograr que las voces del barrio se escucharan. La cámara se aleja mostrando la cooperativa, mesas de trabajo y gente montando cartuchos. No es una imagen perfecta. No pretende serlo. Es una imagen de trabajo, de comunidad y de la certeza de que cuando la gente se organiza con conocimiento, las cosas que parecen rotas pueden ser reparadas. Sofía, con la sonrisa y las manos manchadas, mira al horizonte y sabe que la dignidad siempre fue la mejor herramienta para transformar el mundo. Sofía abrió la puerta del taller y el olor a soldadura fresca la saludó como un viejo compañero. Había pasado ya un tiempo desde la primera demostración en el patio del Lumen y las cosas habían tomado una forma que ella no había imaginado del todo. La cooperativa funcionaba en una bodega reciclada que antes servía de depósito, y ahora vibraba con manos que troquelaban, enroscaban y verificaban cada cartucho como si fuera una promesa.
La señora Teresa repartía tareas con la misma eficiencia con la que antes repartía café, y el primo de Sofía movía cajas con la destreza que dan las horas empacando pedidos. No era solo producción, era enseñanza. En un rincón del taller había una pizarra con esquemas sencillos y una mesa donde los chicos del barrio aprendían a soldar con seguridad. Sofía dirigía las clases con paciencia y con la certeza de quien sabe que el conocimiento es una herramienta que debe pasar de mano a mano. Les enseñaba a medir, a calibrar, a documentar. Les pedía que anotaran todo con letra clara, que hicieran 2 copias y que guardaran los registros en el servidor comunitario. La transparencia formaba parte del contrato que ella había hecho consigo misma y con su gente. Con la cooperativa vinieron desafíos que no eran técnicos sino humanos. Llegaron propuestas para asociarse con empresas grandes que ofrecían dinero fácil, logística y promesas de expansión internacional. Los representantes hablaban con discursos pulcros, con folletos y con sonrisas mecánicas. Ofrecían fábricas, maquinaria y contratos que dejaban muy poco margen a la comunidad. Sofía escuchaba, preguntaba y rechazaba con diplomacia cuando las condiciones chocaban con su principio básico. Si había dinero debía haber participación ciudadana en cada decisión, acceso público a los datos y acuerdos claros para reparar daños cuando las cosas salieran mal. No era una cuestión de orgullo, era de sobrevivencia ética. Algunos compañeros de la cooperativa se inquietaron porque los recursos eran limitados y la demanda crecía. La vida de la bodega se volvía intensa y las noches se llenaban de listas de pedidos. Hubo discusiones largas en las que se evaluaron ofertas y en cada ocasión Sofía insistió en una regla que se volvió lema informal. Si vendemos, vendemos con reglas. Fue una postura que no todos entendieron al principio, pero con el tiempo se ganó la confianza de la mayoría. La municipalidad anunció un programa de apoyo a iniciativas comunitarias y la cooperativa presentó un proyecto para abrir centros de muestra y educación en 3 colonias. Hubo reuniones en oficinas que olían a té y a papeles nuevos. Funcionarios escucharon y pidieron garantías técnicas. Las garantías llegaron de la alianza con una universidad pública que accedió a certificar los procesos de medición y a ofrecer asesoría técnica. Fue un paso significativo. La academia dejó de ser una torre lejana para convertirse en un socio práctico que aportaba legitimidad sin querer apropiarse del proyecto. Con esa alianza se firmaron contratos de colaboración que permitieron la instalación de puntos de muestreo en escuelas y mercados. Las primeras instalaciones fueron modestas, con carteles hechos a mano que decían control ciudadano. Los inspectores locales ayudaron en la logística y en la capacitación de brigadas vecinales para tomar muestras con protocolos estandarizados. La improvisación inicial quedó atrás y la continuidad técnica se volvió posible. Sin embargo, la expansión también atrajo atención incómoda. Una empresa proveedora de insumos agrícolas, con intereses en la zona, comenzó a cuestionar públicamente la metodología de medición. Envió comunicados donde insinuaba que los kits populares no podían sustituir laboratorios y que las lecturas podían crear alarma social. La estrategia era clara: generar incertidumbre para frenar la implementación y proteger mercados instalados. Se buscó minar la confianza con argumentos técnicos envueltos en ambigüedad. Sofía no respondió con insultos. Respondió con datos. Convocó a una auditoría independiente y facilitó toda la documentación a expertos que no tenían interés directo en la región. Los resultados confirmaron la consistencia de los protocolos y la precisión dentro de los márgenes esperados para un sistema de cribado comunitario. La empresa incómoda vio cómo sus argumentos se diluían frente a auditorías que hablaban números y no ruido mediático. Aún así, algunos medios contribuyeron a sembrar dudas esporádicas. Fue una lección para la cooperativa. La verdad técnica necesitaba acompañamiento comunicacional constante. Un invierno llegó con lluvia y con problemas nuevos. En una de las colonias donde se había instalado un punto de muestreo, las autoridades detectaron un aumento abrupto en los niveles de un metal pesado en el agua utilizada para regar los huertos. La alarma se encendió. Familias que habían usado las hortalizas con orgullo ahora miraban con miedo sus canastas de verduras. La municipalidad pidió calma y activó protocolos.
La cooperativa y los técnicos universitarios se movilizaron para multiplicar tomas de muestra y certificar la extensión del problema. La noche en que se confirmaron lecturas preocupantes, Sofía caminó por las calles del barrio con una linterna y una sensación de urgencia fría que le atravesaba el pecho. No era el miedo a perder apoyos o contratos. Era el miedo a que alguien sufriera por algo que podían evitar. Con la ayuda de vecinos se implementaron filtros provisionales, se entregaron cartuchos y se organizó una red de distribución de agua segura mientras se investigaban las causas. La solidaridad se activó en la práctica y en horas la comunidad tenía recursos básicos para no depender de alimentos potencialmente contaminados. La investigación reveló que una antigua tubería de desecho industrial, situada a las afueras de la colonia, tenía fugas que contaminaban el suelo y las aguas de escurrimiento. Era un problema de negligencia histórica. Había responsables posibles que ahora estaban en el foco de la autoridad. La noticia se difundió y generó presión para que se actuara sobre la fuente. Hubo inspecciones, clausuras temporales y promesas de remediación. Fue un proceso lento, lleno de tecnicismos y de trámites, pero con la diferencia de que ahora había una comunidad que exigía rapidez. Ese episodio mostró una cara dura de la política ambiental. Había juicios, apelaciones y expertos contratados por las partes interesadas que intercambiaban informes con lenguaje que parecía hecho para no entenderse. La cooperativa se mantuvo firme en aportar datos, y los técnicos universitarios funcionaron como peritos neutros que clarificaron la situación. Aún así, el desgaste fue grande. Sofía durmió pocas horas durante semanas y se sintió más cansada que en muchas noches de soldadura intensa. En medio del fragor legal apareció una oferta inesperada. Una fundación internacional que trabajaba con agua y saneamiento se interesó en el proyecto y ofreció financiamiento para montar una planta modular de fabricación y un centro de formación más amplio. La oferta sonaba generosa, pero traía condiciones. Querían licenciar una versión del cartucho con propiedad intelectual compartida y reglas comerciales estrictas. Era la encrucijada donde muchos proyectos sociales se pierden porque aceptan dinero sin condiciones de comunidad. La cooperativa discutió la propuesta en asambleas largas, con mate caliente y lápices marcando pros y contras en hojas arrugadas. Sofía mantuvo la misma postura que siempre. Si había acuerdo debía garantizarse control comunitario, acceso libre a la información y la prioridad de servicio para las colonias con menos recursos. Hubo tensión. Algunos miembros veían la oportunidad como la posibilidad de escalar y consolidar puestos de trabajo. Otros temían la pérdida del alma del proyecto. Finalmente se diseñó una contraoferta. Aceptarían apoyo financieros y la fundación cedía derechos de uso en la comunidad y se comprometía a una transferencia tecnológica que permitiera replicar el sistema sin dependencia externa. La entrada de la fundación se formalizó bajo esos términos. Con recursos estables la cooperativa pudo contratar a técnicos de planta, mejorar procesos y pagar salarios dignos. Se inauguró un centro de formación que olía a pintura fresca y a herramientas organizadas. Era un espacio donde jóvenes de distintos barrios aprendían no solo electrónica, sino gestión de proyectos, comunicación y ética tecnológica. Sofía recorría los pasillos con la satisfacción tranquila de quien ve que una idea se multiplica sin perder su esencia. Los años siguientes fueron de consolidación. La cooperativa se transformó en una empresa social reconocida en varias ciudades, pero mantuvo su estructura cooperativa y sus asambleas. La transparencia se volvió norma. Se publicaban informes mensuales con datos de producción, ventas y destinos de las ganancias. Parte de los ingresos se destinaba a fondo de emergencia para comunidades afectadas, otra parte a formación permanente y una fracción se guardaba para investigación de mejoras técnicas. El Lumen también cambió. Tras la salida de Ernesto se abrió un proceso de reconstrucción institucional. Nuevos directores y directoras llegaron con discursos distintos y con la obligación de reparar vínculos con la comunidad. Se estableció un consejo ciudadano donde la cooperativa tenía representación. Fue un paso que generó resistencia en sectores acostumbrados a la opacidad, pero con el tiempo las dinámicas se estabilizaron. La relación entre academia, comunidad y laboratorio se volvió más horizontal. Sofía no rehuyó la atención mediática.
Dio entrevistas donde hablaba siempre de la comunidad antes que de su persona. Repetía una frase que se volvió viral por su sencillez. La tecnología no es buena o mala, decía, depende de quién la use y con qué reglas. No buscó protagonismo para sí, sino para quienes muchas veces no tienen voz. Esa coherencia la consolidó como figura referencial en redes, en encuentros y en mesas de trabajo con autoridades. Hubo momentos de cansancio. La gestión de una organización sólida implica papeles, impuestos y decisiones que requieren habilidades administrativas. Sofía contrató a una gestora que le liberó tiempo para centrarse en la innovación y en la formación. Aprendió a delegar con confianza y a tomar decisiones estratégicas en equipo. La cooperativa creció sin convertirse en algo ajeno. Un día llegó una invitación que parecía una prueba de lo logrado. Una ciudad del interior, con problemas crónicos de acceso a agua segura, pidió asesoría para replicar el modelo. La cooperativa envió técnicos y puso en marcha un proyecto piloto que permitió reducir los niveles de residuos en hortalizas en una serie de escuelas. La replicabilidad del sistema demostró que el enfoque comunitario era escalable cuando no se traicionaban los principios. En paralelo con el crecimiento de la cooperativa, la vida personal de Sofía siguió su curso con pequeños hitos. Su tía consiguió empleo en un centro comunitario y empezó a ahorrar para viajar por primera vez en su vida. El primo completó un curso de electromecánica y consiguió un puesto estable en la planta. La señora Teresa abrió una pequeña cafetería adjunta a la bodega que, con el tiempo, se convirtió en punto de encuentro para charlas y asambleas. La alegría era modesta y cotidiana, pero profunda. En los talleres de formación surgieron historias que daban sentido a todo el trabajo. Un joven que entró tímido aprendió a calibrar sensores y luego desarrolló un sistema de alerta temprana para inundaciones en su barrio. Una vecina que no sabía leer se convirtió en la encargada de un punto de muestreo y en la voz respetada en reuniones con autoridades. Esas transformaciones pequeñas acumuladas eran la verdadera ganancia. Sofía nunca dejó de visitar la plaza donde empezó a reparar radios. A veces se sentaba en un banco y veía a los chicos que ahora asistían a los talleres explicar con orgullo cómo funciona un filtro. Le parecía milagroso que el conocimiento hubiera encontrado un camino sencillo para volver a la gente. En una ocasión un niño le pidió que revisara un juguete y ella aceptó con la misma ternura con la que aceptaba las tareas más humildes. Con el tiempo la cooperativa enfrentó decisiones complejas sobre internacionalización. Habían recibido propuestas para exportar kits a países con necesidades similares. Después de muchos debates se acordó exportar solo bajo fórmulas de colaboración que protegieran la capacidad de reproducción local y que incluyeran transferencia tecnológica completa. Querían evitar que su solución se convirtiera en un paquete cerrado que alguien fuera a vender a precio alto. Era la manera de preservar la ética, incluso cuando había dinero en juego. La historia alcanzó un punto en el que Sofía podía mirar atrás y ver un hilo continuo que partía de las noches en que soldaba a contraluz. Ese hilo atravesaba la bodega, los talleres, las aulas y los micrófonos de una radio local. No todo era triunfo. Hubo pérdidas, agotamiento y decisiones difíciles. Pero la suma de manos había cambiado la vida cotidiana de muchas familias. La dignidad, esa palabra que a veces suena vacía, había encontrado una forma práctica de existir. En un acto simbólico la cooperativa creó un fondo de becas para que jóvenes de bajos recursos pudieran estudiar tecnología aplicada a la comunidad. El primer beneficiario fue el joven del reloj roto que tantas veces había traído dudas y curiosidad. Ahora le enseñaba a otros a abrir aparatos y a entender su funcionamiento. Fue un círculo que se cerraba con plenitud. Los años trajeron nuevas preguntas. ¿Cómo mantener la esencia cuando el proyecto se hace grande? ¿Cómo garantizar que los datos sigan siendo públicos? ¿Cómo resistir ante quienes quieren mercantilizar la idea? Las respuestas no eran definitivas. Eran debates constantes en asambleas donde la voz de cada miembro tenía peso. Esa manera de decidir colectivamente se volvió la verdadera fortaleza de la cooperativa. Una tarde de otoño Sofía recibió una invitación para volver a su colonia y participar en la inauguración de un parque donde se plantaron hortalizas con sistemas de riego monitoreado por sensores formados por los jóvenes de la cooperativa.
La plaza ahora tenía mesas con manuales para replicar filtros y un mural pintado por los chicos que representaba manos unidas y circuitos formando ramas. Cuando caminó por entre la gente sintió algo que no era solo orgullo, era la certeza de que las cosas habían cambiado porque había quienes no aceptaron el silencio. Se sentó en un banco y observó a una madre recoger lechugas con su hijo. Los niños jugaban cerca y una vieja vecina que había desconfiado a principios de la historia ahora contaba, con detalle, las mejoras en la salud de su nieto. Esa escena le recordó a la abuela que había cosido botones y que había creído en sus noches de soldadura. Sofía sacó del bolsillo un pequeño pan que le había dado la tía y lo partió con la señora Teresa a su lado. Fueron gestos sencillos que resumían años de trabajo colectivo. En el horizonte quedaron problemas pendientes. Algunas fábricas continuaban con prácticas cuestionables y las políticas públicas exigían vigilancia permanente. La cooperativa sabía que el trabajo nunca termina. Pero también sabía que la herramienta más poderosa que habían construido no era un sensor o un cartucho. Era la gente organizada con información y con reglas claras. Sofía pensó en las cosas que había aprendido. Que la técnica cinética es un lujo peligroso, que el apoyo institucional puede ser aliado o trampa, que la transparencia construye confianza y que la perseverancia transforma la indignación en soluciones. Pensó también en las veces que había sentido ganas de tirar la toalla y en las manos que la sostuvieron cuando estuvo a punto de rendirse. La última escena de esta etapa la muestra en el taller, frente a un grupo de chicos que esperan la clase. Ella coloca una placa en la mesa, y con la voz serena empieza a explicar cómo calibrar un sensor paso a paso. No hay cámaras, no hay titulares, solo concentración, preguntas y respuestas que van y vienen como una red. Un muchacho levanta la mano y pregunta si algún día su trabajo podrá cambiar algo más allá del barrio. Sofía sonríe y responde que cada semilla que hoy plantan puede cambiar una ciudad. Esa mirada de confianza que se instala en los ojos del joven es la prueba de que la historia continúa. La cámara imaginaria se aleja mostrando la bodega llena de movimiento, el mural en la plaza y las manos que siguen trabajando, enseñando y reclamando. No es un final definitivo. Es una pausa respirada en la tarea inacabada de mejorar la vida de la gente. Sofía cierra la caja de herramientas, mira a su alrededor y sabe que mientras haya manos listas para aprender, la dignidad seguirá siendo la herramienta más poderosa que tengan.